A mí me gustaría empezar mi presentación, que vengo a hablar de un ensayo clínico en el que se ha testado estos oligosacáridos en una fórmula infantil, poniéndonos un poquito en contexto, sobre todo con el famoso término del microbioma y del que tanto se está hablando durante los últimos años. Simplemente por ponernos en situación de decir qué es esto del microbioma humano, cuando nos plantamos en que sabemos que hay 100 billones de células microbianas en nuestro organismo, de las que sabemos que entre 500 y 1000 especies se han identificado en el tracto intestinal, gastrointestinal, 25 en el estómago, 600 en la piel, 1000 en la piel, 600 en el aparato respiratorio. De todo ello, la conclusión es que hay una relación 10:1 con las células humanas, de las bacterianas de las microbianas frente a las humanas, y que solo ocupan de un 1 a un 3% de la masa corporal, haciendo unas primeras aproximaciones en algún estudio encontrado de que pueda ser aproximadamente 1,4 kg. Realmente, entonces, diciendo esto, ¿quién lleva el control? Lanzando esta pregunta, pues en principio, durante los últimos años quizá ha causado alarma el pensar realmente, bueno, si esto realmente estamos llevando el control nosotros o lo lleva nuestro microbioma. Pero quizá en los últimos años esto ha dado un vuelco y en vez de pensar que realmente todos estos microorganismos que nos rodean y que hemos considerado como el enemigo público número 1, la realidad es que se está viendo ahora la oportunidad, identificar cuáles de ellos pueden ser beneficiosos y cuáles de ellos nos pueden aportar, bueno, ser ese aliado crítico que nos ayude a utilizarlo en terapias para curar muchas enfermedades. En este sentido, sabemos que toda esta población de la que estábamos hablando pues pueden afectar a la fisiología humana, obviamente, que en individuos sanos realmente ese microbioma, esa microbiota está realizando una cantidad de actividades metabólicas que el ser humano es incapaz de realizar y que incluso pues eso, en determinadas enfermedades se ha visto que hay una microbiota alterada y esto es lo que se está realmente siendo un campo de investigación muy interesante. Entonces nos atrevemos a preguntar, bueno, pues trabajemos en conocer lo que es el microbioma de un individuo sano. ¿Lo sabemos? ¿Qué sabemos de esto? Pues la verdad es que se sabe bastante poco. Lo que sí esa es la dificultad. Pero si hubiera un buen punto de partida de saber en qué nos tenemos que fijar para que hubiera un microbioma sano, efectivamente, pues nos fijaríamos en un niño recién nacido que ha sido alimentado con leche materna, porque realmente es el punto de partida en el que se podría empezar a investigar. ¿Y qué influye en el desarrollo de ese microbioma? Pues influye obviamente una cantidad muy grande de factores, pues desde la edad gestacional de la madre, el peso durante el embarazo, la ganancia de peso, la exposición a antibióticos tanto de la madre como del niño. De todo esto hay una simbiosis entre la madre y el hijo, pero yo me centraría ya y nos pondría en el camino de cómo realmente la alimentación y esa lactancia materna tiene un papel decisivo sobre el desarrollo de la microbiota del recién nacido. Centrándonos en que dentro de esa leche materna están los oligosacáridos de leche humana y se ha identificado, como bien ha hecho el doctor Isidro Vitoria, explicando cuál es ese papel y esas funciones de los oligosacáridos de la leche humana, a mí me gustaría hacer simplemente una visión de qué es lo que se sabe de esos oligosacáridos, cuándo se empezaron a investigar y dónde estamos en la situación actual. Pues realmente podemos estar hablando de que durante el pasado siglo ha habido un cambio radical y se ha ido avanzando en este conocimiento, en dos campos principales, en la pediatría y también en el campo de la química. Desde saber que había unas bacterias intestinales que tenían un impacto sobre la fisiología del niño en el campo de la pediatría y cómo había una microbiota diferente en el niño que era alimentado con leche materna frente al que tomaba fórmulas artificiales, y por el campo de la química, cómo se sabía que había unos carbohidratos que realmente pudieran estar, que eran diferentes tanto de leche humana como en leche materna, eran distintos y que además parece ser que para la altura de 1930 empiezan a llamarse como un factor bifidus y de ahí, de aquellas primeras investigaciones de ese factor bifidus que no se sabía muy bien lo que era, si eran las bacterias identificadas o estos carbohidratos o ambos, pues empiezan ya a aislar, se empiezan a conocer esos oligosacáridos y a identificarlos hasta el día de hoy, que se conocen hasta más de 200 identificados, como se ha comentado anteriormente. Utilizando una diapositiva que también ha mostrado el doctor Isidro Vitoria, pues bueno,
estamos hablando de que tenemos el tercer componente sólido de la leche humana. En cuanto a abundancia, es quizá uno de los más importantes y sorprende que en los años pasados se pensaba que era un compuesto indigestible y lo es, indigerible en gran medida, pero cómo podía ser tan importante en abundancia y realmente no haber tenido un papel destacado y una funcionalidad destacada. Pues efectivamente es cuando se empieza a avanzar en la investigación y se empieza a ver que tienen un efecto sobre la salud del recién nacido. Y entre esa gran cantidad de compuestos, esos 200 identificados, se sabe que el 75% de ellos son neutros y que bueno, pues ocupan la parte más importante, y dentro de ese 75 hay 10, los más conocidos, que aparecían en la diapositiva anterior, entre los más destacados el 2-fucosilactosa y el lacto-N-neotetraosa. De este 75% de neutros, hay 2 de ellos, el 2-fucosilactosa y el lacto-N-neotetraosa, que constituyen el 37% del total. Son un trisacárido y un tetrasacárido. Los beneficios que se le atribuyen al niño que toma leche materna son ya reconocidos, se han comentado anteriormente, no voy a entrar ahora en ellos, pero sí quizá destacar alguno que no se ha mencionado, que quizá hablar del eje el eje intestinal y cerebral, ese vínculo que parece que están pudiendo jugar los oligosacáridos sobre el intestino y su relación con efectos en el nivel del sistema cognitivo y el sistema cerebral, hasta el punto de que se han visto en algunas publicaciones, quizá podríamos hablar que son ahora mismo, a día de hoy, un poco no suenan a ciencia ficción, pero realmente se está hablando de los oligosacáridos o estas sustancias que se comportan como prebióticos, como podrían estar actuando incluso como ansiolíticos o antidepresivos, hasta el momento que se han visto en estudios en animales cómo pueden modular cambios de humor y cambios a estados depresivos y no depresivos, con una adición si se utilizaran terapéuticamente. Bien, basándonos en la estructura y simplemente por remarcar cosas que se han comentado anteriormente y no entro, hay una importante diferencia en estructura. ¿Y por qué remarcarla tanto? Porque el hecho de que no haya estas estructuras, como se han comentado anteriormente, en otros prebióticos hasta ahora conocidos y que han jugado un papel en el desarrollo de las fórmulas infantiles importante, pero a día de hoy el hecho de que esas unidades de fucosa de siálico que se encuentran en la estructura de los oligosacáridos de leche humana juegan un papel muy relevante y realmente tienen una funcionalidad muy exclusiva. De hecho, a día de hoy la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que no hay suficiente evidencia para decir que otros prebióticos anteriormente de origen vegetal o de origen sintético que se han utilizado hasta ahora tengan suficiente evidencia para la reducción de bacterias potencialmente patógenas en el intestino. Bien, como comentaban anteriormente, estamos en los inicios, quizá hay muchos estudios a nivel preclínico, observacionales, sobre los HMO, pero realmente la intervención clínica, bueno, pues está empezando y queda mucho por conocer, como ves en lo que comentábamos antes del efecto a nivel de la función cerebral, pues está todo por investigarse y seguro que nos deparará interesantes estudios en el futuro. Bien, viendo que este campo, como decía anteriormente Isidro Vitoria, abre un campo y es un reto incorporar esos oligosacáridos en fórmulas infantiles. No es a día de hoy que no se haya pensado anteriormente que estos oligosacáridos podían estar en fórmulas, es que era muy difícil conseguir aislar estos oligosacáridos y ponerlos en una fórmula infantil. Este es el momento en el que se han podido conseguir algunos para poder realmente tener un efecto o poder incorporarlos en una fórmula, y a partir de ahora, después de varios años de investigación y cuando tecnológicamente ha sido viable, ver la eficacia que pueden tener. A día de hoy, lo que vengo a presentar es un primer ensayo clínico en el que se han validado 2 oligosacáridos, el 2-fucosilactosa y el lacto-N-neotetraosa, en combinación en un ratio 2:1, sobre un grupo. Fue testado en una fórmula con esos oligosacáridos de leche materna, el grupo control recibió la misma fórmula sin esos oligosacáridos y de referencia había un grupo de lactancia materna. Lo primero y principal, demostrar su seguridad. No hubo diferencias ni en crecimiento, ni en longitud, ni en peso, ni en perímetro craneal. Primer dato para garantizar la total seguridad del consumo de una fórmula infantil con estos 2 oligosacáridos estudiados. Primer efecto
que se constata y que de alguna manera pues, podía ser esperable. Se comportan como prebióticos, efectivamente hay un crecimiento de bifidobacterias superior a aquel que se observa en una fórmula sin los oligosacáridos añadidos. De hecho, este es el grupo testado, una fórmula con oligosacáridos de leche humana. Este es el fórmula control sin los oligosacáridos de leche humana y este es el grupo de referencia de lactancia materna. Y la pregunta viene fácil, ¿por qué tanta variabilidad y esa caja con tanta distribución de datos? Obviamente porque la lactancia materna, como se ha comentado anteriormente, es muy variable, depende de cada madre, depende de que tengan ese perfil secretor o no secretor, de miles de factores que le hacen que haya tanta variabilidad en los datos que se analizaron en el grupo de lactancia materna. El segundo efecto y el más destacado y que diferencia a los oligosacáridos, que son más allá que prebióticos, es el hecho de que se observó en el estudio una reducción del número de bacterias potencialmente patógenas. En concreto, en este estudio se valoró el efecto frente a Escherichia coli y frente al Peptostreptococo de familia Clostridia, y entonces lo que se observó es que en amarillo de nuevo es el grupo estudiado con la fórmula con HMOs, el grupo sin, que tomó una fórmula sin los HMO, y el grupo de lactancia materna, donde se ve claramente diferencia que en el grupo sin HMOs hubo un crecimiento, se observó mayor crecimiento de patógenos, de potenciales patógenos. Igual ocurre en esta gráfica donde efectivamente también hubo diferencias significativas frente al grupo sin los HMO incluidos en la fórmula. Secundariamente también se observó la huella metabólica que aparecía en heces, observando la producción de ácidos grasos de cadena corta que se suelen producir cuando los oligosacáridos llegan al intestino. Las bacterias los utilizan como sustrato, como alimento, y esas bacterias producen una serie de ácidos grasos que aparecen aquí reflejados y se ve cómo efectivamente pues eso, también hubo diferencias significativas frente al grupo control. Y estos son los objetivos secundarios que se plantearon en el estudio. Más allá de que fue un estudio de intervención entre 0 y 6 meses, donde se dio una fórmula o la otra ciego, aleatorizado, a partir de los 6 meses y hasta los 12 los niños tomaron alimentación complementaria y se siguió de forma observacional un controlar a esos niños. Y a los 12 meses se registró la frecuencia de infecciones. Y la sorpresa, cuando menos, es que se observó una reducción en una menor incidencia reportada de infecciones en vías respiratorias inferiores y bronquitis. Digo reportada porque fueron datos que reportaron los padres en la visita del año de vida a los profesionales de la salud. No fueron datos diagnosticados, pero cuando menos marca un interesante dato que nos gusta obviamente comentar de resultados del estudio. Igualmente se observó un menor uso reportado de antibióticos y antipiréticos durante en el primer año de vida en unos casos y también a los 6 meses. Decir que actualmente estos dos oligosacáridos tienen la opinión positiva de la EFSA y son considerados sustancia GRAS por la FDA. A partir de la EFSA la opinión favorable es basado en unas cantidades de 1,2 y 0,6 gramos litro máximo de estos dos oligosacáridos 2FL y lacto-NNT respectivamente, en proporción 2:1, y que tienen la opinión, la aprobación de la Unión Europea para su uso en fórmulas infantiles, tanto de inicio, continuación y de crecimiento. Como resumen y para finalizar mi presentación, decir que, como decíamos, que son únicos, que hay una diferencia en su estructura muy clara, que son considerados seguros, que se pueden utilizar perfectamente en fórmulas infantiles reconocidos por la EFSA y por la FDA, y que se han observado cambios en la microflora, en la microbiota intestinal, haciéndola más parecida a los niños que toman leche materna, y en cuanto a la morbilidad reducida, que también se observó como objetivos secundarios del ensayo clínico, en concreto en las bronquitis e infecciones del tracto respiratorio inferior, así como el uso de medicación. Y para cerrar, decir que la suplementación de fórmulas con HMOs idénticos a los de la leche materna, dos de los más abundantes, pues supone un gran avance en el diseño de fórmulas infantiles. Y muchas gracias.